Primero, como lo ha explicado Ronald, el acoso y maltrato entre escolares, conocido también como el bullying, es uno de los mayores problemas psicosociales que se mantienen sin atención en el país, pese a sus consecuencias funestas entre niños y adolescentes. Primero, algunos números para conocer mejor el contexto. De un 4% a 7% son quienes tienen un rol directo en el bullying, pueden ser agresores y también víctimas. Y los niños y adolescentes varones tienden a maltratar 4 veces más que las mujeres, pero las mujeres también acosan, aunque de una forma más sutil. Y los actos de acoso aparecen a los 6 y 7 años, aumenta a los 8 y 14 años y disminuyen en la adolescencia. Los niños más pequeños usan más violencia física y en la medida que van creciendo más violencia instrumental. Finalmente, los estudios longitudinales han reportado que los agresores tienen mayor riesgo para consumir alcohol, tabaco y drogas en el colegio y también mayor riesgo de incorporarse a pandillas de delincuencia juvenil al egresar del colegio. También tenemos números que demuestran que bullying es un fenómeno común y silencioso, porque la incidencia de quienes admiten haber sido acosados en algún momento es de casi 59% en promedio, y el 46% de los escolares agredidos reconoce que no denuncia al agresor. Esto es conocido como el código del silencio. Y un 36% de los estudiantes que se mantienen como espectadores no defienden a su compañero cuando es agredido, y un 18% que declara que desaprueba lo que ve, pero no sabe cómo actuar. Y finalmente las consecuencias son que en los últimos 8 años se han producido 13 suicidios y 2 homicidios en las víctimas del bullying, que fluctúan entre 12 y 14 años. Y la consecuencia más frecuente entre las víctimas son los problemas de aprendizaje, como un abajo de rendimiento y desatención y la deserción escolar. Para arreglar este problema, la Fundación tiene un programa que se llama Ponle el Parche y que tiene 4 objetivos principales. Primero, la Fundación quiere disminuir la violencia escolar y el acoso entre iguales a través de la prevención, para garantizar el aprendizaje y la educación de calidad y sin violencia. Segundo objetivo es de promover la convivencia pacífica en las escuelas públicas y privadas del país a través del uso de nuevas herramientas y metodología de cambio. Tercero objetivo es de certificar a los centros educativos como centros libres de violencia. Y finalmente, último objetivo es de crear conciencia en los padres de familia, los educadores y autoridades y toda la comunidad estudiantil sobre la importancia de prevenir la violencia. Lo que propone la Fundación es de introducir en el proceso de enseñanza de la prevención de la violencia a través de 3 módulos básicos. Primero, un módulo para los estudiantes. La Fundación va a crear centros de mediación y un observatorio para atender a todos los casos de violencia. También va a crear comités escolares de protección y nuevos líderes adentro de la comunidad estudiantil. Un segundo módulo para los padres de familia, para capacitarlos sobre el tema psicológico. Y finalmente un módulo para los docentes, para capacitarlos en manejo de la violencia. Y en cada módulo se desarrollan y fortalecen habilidades de todas las participantes. Ahora voy a presentar las etapas del programa. El programa se desarrolla en 9 etapas el primer año. La primera etapa es la activación. La activación es el momento inicial. Su objetivo es la sensibilización de toda la comunidad estudiantil a través de la presentación de la canción
del video y del show en pro que generan conciencia acerca del bullying y sus implicancias. Esta actividad contará con una fase de inauguración por parte de las principales autoridades y difusión en los medios de comunicación. Segundo viene el diagnóstico. Se elaborará un diagnóstico basal sobre el clima escolar. Para este diagnóstico se tomará una muestra de 10 colegios de primaria y secundaria de la provincia de Cusco. Pues para eso hemos pensado en los siguientes colegios públicos de la ciudad de Cusco, que están acá. Pues el diagnóstico tiene dos objetivos principales. El primero es de determinar el grado de afectación y el tipo de violencia y su incidencia en la población estudiantil. Y el segundo es de identificar y evaluar las acciones de las autoridades educativas en referencia a los actos de violencia a nivel de políticas públicas. 3. Desarrollo de habilidades. La Fundación va a realizar focus group para los alumnos a través de interacciones dinámicas y talleres bajo una metodología lúdica e interactiva para el desarrollo de competencias. Los temas que se desarrollan acá son autoestima, comunicación asertiva, manejo de presión de grupo y resolución de conflictos. 4. La formación de líderes juveniles y comités de protección. Los líderes juveniles se capacitan en el manejo de conflicto y apoyan a los comités de protección. 5. Equipo de mediación. La Fundación va a identificar y capacitar un equipo de mediadores representados por alumnos y docentes con aptitudes personales que les permiten facilitar la comunicación y la resolución de conflictos dentro del ámbito escolar. 6. Creación de un centro de mediación. Pues vamos a crear un espacio donde los alumnos y profesores pueden acudir y desarrollar la mediación y la resolución de conflictos. 7. Seguimiento y monitoreo. Se implementará un sistema de seguimiento con una evaluación continua sobre lo aprendido y un monitoreo sobre el clima y la satisfacción escolar. 8. La ley número 29719 y su reglamento. Esta ley promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Es conocida como la ley anti-bullying. Pues nuestra meta es de difundir la ley y hacer que ella se cumpla. 9. La última etapa es la certificación. Al finalizar el año se organiza una ceremonia de clausura del año escolar. Entonces, la Fundación, en concordancia con las autoridades locales y educativas, otorgará un premio y certificará el centro educativo como colegio libre de violencia. Izará una bandera de características propias como símbolo de colegio en donde predomina la cultura de paz. Ahora, el financiamiento del programa. Pues el programa para la prevención y la violencia en las instituciones educativas tendrá una fórmula financiera siguiente. El programa se desarrolla en 5 años. El GOR Cusco tiene que financiar el primer año y la Fundación Gabel se encarga de los costos de los 4 años siguientes. Sí, lo que hemos podido escuchar de Juliette es una presentación de un programa que dura 5 años y lo que pretende la Fundación es que el programa se quede, no sea un programa solo de una sola gestión, sino se quede a razón de los objetivos de la Fundación, que es la transformación de las nuevas generaciones. Y yo quisiera que